Estimadas hermanas y hermanos en el amor a Jesucristo. Iniciamos ahora la sexta clase del curso de Filocalía 2020, que vendría a ser la última en cuanto a los textos de Casiano el Romano. Esta vez abordamos su carta a Leoncio Igúmeno, que es el obispo que sucede al obispo Castor luego del fallecimiento de éste. Parece que Casiano se había comprometido a abordar otros temas, además de los que vimos en las clases precedentes, y que ya le había mandado también otros escritos respecto de la vida cenobítica, de la vida monástica, como siempre, que es el tema principal para Casiano. En esta ocasión, él aborda el tema del discernimiento. Le llaman discurso utilísimo acerca del discernimiento, que es como la virtud cardinal para Casiano que permite la aparición y sostenimiento del resto de las virtudes. Casiano empieza, como ustedes habrán escuchado en los audios que les hemos dejado en esta misma página, o como habrán leído en el volumen 1 de Filocalía, Casiano dice que el objetivo y el fin de la vida del monje, nosotros también podemos decir el objetivo y el fin de la vida del cristiano, es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que sobre todo en Filocalía no se concibe solamente como en el más allá de esta vida, sino también mediante la teosis o mediante la gracia del Espíritu Santo, se concibe, bien digo, como alcanzable de cierta manera en esta misma vida terrenal. La plenitud de la gracia para los filocálicos implica vivir ya en la patria celestial, aún estando todavía aquí en este mundo. ¿Cómo se alcanza el reino de los cielos? Según Casiano, mediante la pureza del corazón. En esta cualidad del alma, él centra toda su enseñanza. En este discurso, Casiano cuenta cómo con su amigo de la infancia, que lo acompañó toda su vida, su amigo Germán, visitan en el desierto de Esete a un anciano, a un sabio, un monje llamado Moisés. Y en este discurso, Moisés les va respondiendo a consultas que Casiano y Germán le efectúan, y también se van contando variadas anécdotas que ilustran muy bien la clase de vida que estos monjes llevaban, su determinación ascética y los peligros y vicios a los que se encontraban expuestos. Es muy interesante, realmente es una perla, una joya, este discurso a Leoncio Igúmeno, particularmente sobre el discernimiento. Entonces, ellos le consultan al abad Moisés, a este anciano, que les responde que para alcanzar el reino de los cielos es necesaria la pureza de corazón, y que la pureza de corazón no es más que el amor a Dios y el amor al prójimo. A tal punto lo destaca Casiano, que tomando de referencia a San Pablo, afirma que de nada vale nuestras obras, nuestra ascesis, nuestro ayuno, nuestra lectura de las Escrituras, nuestra caridad, nuestra oración, de nada vale si no amamos. El amor es el centro de la vida cristiana, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Hay dos párrafos que particularmente me parecen ilustrativos y bellos que yo quiero compartirles.
Uno de ellos, que está en la página 155 del volumen 1, dice: por amor al prójimo despreciamos la riqueza, para que no nos suceda que nuestro amor disminuya si la ambicionamos. Y por ella alimentamos nuestra disposición a la ira. Es decir, nuestro amor a la riqueza alimenta nuestra disposición a la ira. Pero cuando, por cosas de nada, manifestamos respecto de nuestro hermano esta misma disposición a la ira, faltamos a nuestro objetivo y no obtenemos ningún beneficio con nuestra renuncia. Es decir, cuando nosotros tenemos ira hacia un hermano, es decir, cuando nos falta amor, toda nuestra renuncia de nada vale. También el santo apóstol, sabiendo esto, nos decía: aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Con esto aprendemos cómo la perfección no es cosa que se verifica enseguida que nos despojamos de las cosas y renunciamos a ellas, sino más bien luego que hayamos obrado con amor. Y de este amor el apóstol mismo nos describe sus características. El amor no es celoso, no se ensancha, no se irrita, no envidia, no ama la ostentación, no piensa mal. Todo lo cual constituye la pureza de corazón. Todo lo cual constituye la pureza de corazón. Me parece muy ilustrativo de todo este discurso de Leoncio Igúmeno y de toda la enseñanza de Casiano el Romano que él pone en esta carta en boca del abad Moisés. Es decir, que el mandamiento principal de amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo nos interpela y de modo agudo también en estos textos. Nos es difícil asumir esto. Lo digo por experiencia personal, claro, porque a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro ego espiritual, que es el egoísmo vestido con ropas espirituales, nos hace preferir quizá alguna renuncia ascética, quizá algún logro, un avance, un conocimiento sobre la Sagrada Escritura. El ego espiritual nos lleva a embellecer nuestra autoimagen, algo de eso hablábamos en una clase, pero el amor al prójimo es tan incontrastable que nos pone en una lucha, nos pone en evidencia. Haga lo que haga, si trato mal a mi prójimo o si pienso mal de mi prójimo, es decir, si consiento a los pensamientos negativos de crítica, de juicio, de rencor hacia mi prójimo, toda la estantería ascética que yo puedo haber construido se derrumba. ¿Por qué? Porque no la llevo con coherencia a la práctica. Me atrevo a decir, como dicen ellos, que el ser cristiano es esto. En estos dos mandamientos, o en este único mandamiento principal, está resumido lo que es ser cristiano. Y conocemos lo difícil que es, sobre todo en nuestra vida familiar, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, lo difícil que es ser manso, ser humilde, ser bondadoso de verdad y no como una simulación. Amar no es nada fácil, mucho menos a nuestros enemigos, pero en nuestro caso nos cuesta amar incluso a los amigos. Tomar conciencia de esto no es nada fácil. Nos es difícil amar a lo mejor a la esposa, a lo mejor a un hijo, a lo mejor a un
padre, a un vecino, a un cercano. Porque cuando advertimos en el otro algo que no coincide con lo que a nosotros nos parece correcto o como las cosas deberían ser, inmediatamente actúa el rechazo. Y ese rechazo pone una barrera en nuestro corazón y nos impide el amor. No voy a abundar en esto porque todos sabemos de qué estamos hablando. En esta Cuaresma, qué bueno sería que nos centráramos en esto. Quizá, aunque en este mes de marzo que se inicia mañana, vamos a ver a otros 3 monjes, quizá deberíamos usar este último discurso de Casiano para llevarlo a la práctica durante marzo, en la medida que nuestras limitadas posibilidades nos permitan. Porque, ¿qué cosa mejor podemos hacer en esta Cuaresma? ¿Qué mayor ayuno? ¿Qué mayor caridad? ¿Qué mayor reflexión? ¿Qué mejor purificación que avanzar un paso en el amor a Dios y a nosotros mismos? Que amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este tema entronca directamente en Casiano con el tema del discernimiento. Él dice que sin discernimiento es imposible alcanzar la pureza de corazón y el resto de las virtudes. Y aquí me detengo nuevamente en un tema que tratamos en el retiro del peregrino ruso. Lo abordamos rápidamente, que es el tema de la atención. Desde mi punto de vista, ustedes lo verán si coinciden o no, el discernimiento necesita de la atención. El discernimiento es la atención. Porque el discernimiento es aquello que nos permite diferenciar, dice Casiano, en palabras del abad Moisés. El discernimiento nos permite diferenciar lo correcto, lo recto, de los extremos, que por derecha o izquierda nos asaltan de continuo. Y hay un pequeño párrafo sobre los pensamientos que viene muy a cuento. Fíjense, atiéndanlo especialmente. Y Moisés contestó a una pregunta de Germán, ¿no? Que estos pensamientos no atormenten la mente es imposible. Que estos pensamientos no atormenten la mente es imposible. Pero sí es posible a cualquiera que esté vigilante aceptarlos, consentirlos o rechazarlos. Si bien no depende de nosotros el hecho de que se nos acerquen, el echarlos está en nuestro poder y la corrección de nuestra mente depende de nuestra determinación y de nuestro celo. Entonces, dice, si bien no depende de nosotros el hecho de que se nos acerquen los pensamientos, es decir, reconoce que los pensamientos nos suceden, ocurren en nuestra mente. El echarlos está en nuestro poder y la corrección de nuestra mente depende de nuestra determinación y de nuestro celo. Cuando nosotros meditamos con inteligencia constantemente la ley de Dios, recitamos cánticos e himnos, nos abocamos a ayunos y velamos, y nos acordamos continuamente de las cosas futuras, del reino de los cielos, etc., los malos pensamientos disminuyen y no encuentran ubicación. Es decir,
de acuerdo a nuestras ocupaciones y de acuerdo al alimento que le damos a nuestra mente, los pensamientos disminuyen y no encuentran cómo entrar. Los pensamientos negativos sobre todo. Sin embargo, con esto termino la lectura del párrafo, cuando nos ocupamos de los asuntos mundanos y carnales y nos entregamos a discursos vanos y ociosos, pululan dentro de nosotros los pensamientos malvados. Más claro imposible lo que dice acá Casiano a través del abad Moisés. Es decir, está en la actividad precedente, así como en el espíritu de la fornicación, este tema de la actividad precedente era importante, también aquí. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Contribuye a la aparición o no de los pensamientos malvados, de los pensamientos negativos. Pero de todas maneras, como esta aparición no está en nuestra voluntad, sino que ellos aparecen más allá de esa voluntad, lo que nos queda como libertad es la posibilidad de consentirlos o de rechazarlos. Pero habíamos dicho que la lucha frontal contra los pensamientos los fortalecía. Lo que nosotros tenemos que hacer es apartar la atención de estos pensamientos, que coincide con lo que dice Casiano. Y para apartar la atención de esos pensamientos a fin de que no crezcan, nosotros tenemos que tener determinación y celo. Esta férrea determinación nos lleva a conductas coherentes con ella. Entonces leemos la Sagrada Escritura, dice que entonamos himnos y salmos, en fin, hacemos oración. Llevar una vida coherente facilita la purificación progresiva de la mente. Empiezan a aparecer pensamientos de otro tipo, relativos a la lectura que hemos tenido, relativo a la charla con un hermano sobre estos temas. Es decir, tenemos la libertad, sabemos cómo podemos alimentar los pensamientos adecuados y mejor aún ir despejando, purificando la mente de todo pensamiento, reemplazándola por la oración. Recuerden, nunca me canso de decir esta frase porque para mí ha sido muy significativa, me brindó una comprensión muy interesante cuando me la dijeron. Que todo aquello a lo que se le presta atención crece. La atención es como el sol, que hace crecer las plantas, o como el agua, que también las alimenta. La atención. Entonces, la atención a la cual Casiano se refiere en el texto como ser vigilantes, la atención es lo que nos permite discernir. ¿Cómo es esto? Situándonos antes, situándonos detrás, por decirlo de un modo. Y volvemos a algo dicho en el retiro del peregrino. Si nosotros no generamos un espacio entre los estímulos y nuestra reacción, nos es imposible atender, estar vigilantes y por lo tanto poder discernir de qué se trata esto que está sucediendo. En otras palabras, si yo estoy en mi centro, en el corazón, si yo estoy repitiendo la oración de Jesús o la oración de mi preferencia, si yo estoy atento a la presencia de Dios, si hago las cosas con cierta calma, si trato de permanecer en silencio, esto produce por sí solo un espacio, una distancia entre lo que ocurre y la reacción a lo que ocurre. Y lo que ocurre no solo sucede en el mundo exterior,
sino también en el mundo interior. Y puedo permanecer vigilante a esto, generar un espacio entre la aparición del pensamiento y mi reacción hacia ese pensamiento. Entonces, respecto del amor al prójimo y respecto de todo este mismo tema, nosotros tenemos una especie de horizonte de conciencia, una especie de espacio mental en el cual vemos que aparecen fenómenos, aparecen pensamientos. Entonces, aparece un pensamiento de crítica hacia quien vive conmigo. Esa crítica necesariamente lleva en sí, es portadora de un juicio de valor. Si critico, estoy siendo juez. Y ese pensamiento dice, qué mal que hace las cosas esta persona, qué poco merece lo que tiene, qué mal que se comporta, no quiero vivir con esta persona, etc. Tomemos ese ejemplo, que a todos nos sucede. Aparece el pensamiento. Si yo tengo esa distancia, porque estoy más en mi centro, lo veo aparecer, como aparece la luna o el sol, y lo veo descender y alejarse. Esto no quiere decir que yo lo tenga que atender. Es como si lo miráramos de reojo, sin querer lo vemos. Si nosotros estamos atentos a todo lo que ocurre, estamos en el centro, lo vemos surgir, lo vemos pasar. Pero este verlo, al pensamiento, nos permite no ser lo mismo que él, no identificarnos con él. Identificarse es hacerse idéntico, hacerse lo mismo. Y permítame que me extienda brevemente sobre este tema, porque es central para la vida cristiana. Si yo creo que los pensamientos que aparecen en mi espacio mental de conciencia son mi propia voz, voy a identificarme fácilmente con ellos y la conducta personal va a ser de acuerdo a los pensamientos. Entonces, si el juicio que yo le lanzo a mi ser querido, a mi vecino, a mi prójimo, ese juicio de valor, yo creo que es mi propio juicio, me identifico y mi conducta se adecua a ese juicio. En cambio, si advierto por experiencia personal cómo es que este pensamiento aparece sin volición de mi parte, yo no lo tomo como mi propia voz, lo miro como si fuera un auto que pasa por la calle o una nube que pasa por el cielo. Lo miro de reojo, sin demasiada atención, y pasa. No reacciono siguiendo su impulso. Permanezco tranquilo, observando. Quiero leerles 2 pequeños párrafos más. Me parece, creo que ustedes coincidirán que este texto a Leoncio Igúmeno es verdaderamente una joyita. Dice, por ejemplo, es el discernimiento el que enseña al hombre a caminar por la vida recta, dejando todo exceso de un lado y del otro. El mismo, el discernimiento, no permite que se nos engañe por la derecha con una desmedida continencia, ni que por la izquierda se nos arrastre hacia la indiferencia y el relajamiento. Y aquí es donde fundamento mi interpretación de que lo que para Casiano es el discernimiento, hoy en día le llamamos la atención, o casi lo mismo. Él dice, el discernimiento es una especie de ojo y de lámpara del alma. Según la palabra evangélica, la linterna de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es simple, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo es tenebroso, todo tu cuerpo será tenebroso. Y dice, efectivamente es así,
porque el discernimiento, escrutando todos los pensamientos y las obras del hombre, distingue y separa todo lo que es malo y poco grato a Dios, alejando del hombre el engaño. Distingue y separa. ¿Cómo voy a distinguir y cómo voy a separar lo que es grato a Dios, lo que conviene al alma y al espíritu de lo que no, si no estoy atento, vigilante, si no permanezco en esa ciudadela que también hace mención Casiano? ¿Y cómo hacemos para aprender a estar atentos? Porque sucede, hermanos, que la sociedad en la que hemos nacido, sean ustedes jóvenes o de mi edad o mayores, la sociedad nos educó a todos de una forma muy poco atenta a estos procesos del espíritu, del alma, del psiquismo. Es como si se nos ha educado, y sin mala intención, por cierto, de nuestros padres, la sociedad, la cultura nos ha educado en una especie de ingenuidad perceptiva, donde, por ejemplo, uno de los errores más comunes que cometo, es adjudicar a lo exterior la causa de lo que me pasa, la causa de lo que siento. Este es un tema muy controvertido y que suele generar en los retiros presenciales mucha discusión. Por ejemplo, se dice en una discusión, ¿no? Pero es que me haces enojar, tú me haces enojar. Si ponemos atención, nunca nadie nos hace enojar. Nosotros nos enojamos ante lo que el otro hace. Nosotros nos enojamos ante lo que el otro hace. Y esto no es una cuestión de formalismo o de purismo del lenguaje, sino de esencia de lo que realmente ocurre en esos momentos. Ante un mismo fenómeno, dos personas reaccionan diferente, como decíamos el otro día. Esto muestra que la raíz de la conducta no está en el fenómeno, sino en la respuesta que damos al fenómeno. Entonces, se larga a llover, una persona dice, qué lindo, mira qué fresco, qué bueno que llueve. Y el otro se pone a insultar porque no tiene paraguas, porque no sé qué, porque se va a mojar la ropa. Y del mismo modo, en esto del amor al prójimo, ya que estamos con el tema, la conducta de mi ser querido, de mi vecino, de mi semejante, nunca provoca mi ira. Es mi reacción a su conducta la que es iracunda, la que genera la ira. ¿Lo ven? Lo podemos intercambiar, lo podemos comentar. Pero claro, si yo no estoy atento, si no hay un espacio entre lo que ocurre y la reacción, por lo general voy a terminar creyendo que es el otro el que me provoca mis reacciones. Y en cierta medida será cierto en cuanto no estoy atento. Es como si el otro tocara un botón en mí, como si yo fuera una máquina. ¿De qué manera vamos a seguir realmente las enseñanzas de Cristo? Lo de poner la otra mejilla, que tiene un significado mucho más amplio del que habitualmente se le concede. Lo de, si te piden el manto, dale la túnica o cosa similar, que también tiene un significado mucho más amplio, etc. ¿Cómo vamos a seguir estas enseñanzas con coherencia en nuestra vida sin ser vigilantes y sin estar atentos? Y vuelvo al tema, ¿cómo se hace para aprender a estar atentos? Habría muchísimo para hablar, un retiro entero sobre eso, y lo que cualquiera de ustedes tenga para decir en su propia experiencia.
Pero básicamente necesitamos algunas cosas imprescindibles. Por ejemplo, enlentecer nuestra actividad. Obviamente no se puede hacer todo el día. Quizás sí. Pero poco a poco elegir algunas actividades que efectuemos a menor velocidad. Porque como no estamos acostumbrados a estar realmente atentos, necesitamos esa especie de cámara lenta para que nuestra capacidad de observación vaya entrenándose. Y créanme que es como un músculo, ¿no? Uno se acostumbra a atender cada vez más a lo que ocurre fuera de uno y a lo que ocurre en uno. Y de ese modo se acrecienta nuestro manejo de las reacciones. Entonces, enlentecer los movimientos nos ayuda mucho. Sobre todo cuando estamos solos, que no llame la atención esto, cuando barremos el piso, cuando lavamos los platos, cuando ordenamos la habitación o la celda. Hacerlo con una mayor lentitud nos permite que la atención crezca y observe mejor los fenómenos. Esto es similar a los videos de YouTube, donde si los ponemos en vez de a velocidad normal a 0,75, podemos observar mejor los gestos y los sonidos, como han sido más en detalle de la persona en el video. Así que el enlentecer nuestros movimientos puede ser un ejercicio que nos facilite mucho. Otra cosa que no es una cosa, que es la oración de Jesús, nos permite enormemente acrecentar nuestra atención. Es uno de los beneficios colaterales de la oración de Jesús, uno de los tantos. Cuando nosotros con férrea determinación nos disponemos a repetir la oración día y noche, todo lo que podemos, esto hace de contraste con la aparición de los pensamientos. Es más fácil advertir los pensamientos que nos invaden, que van apareciendo uno tras otro, si nosotros estamos repitiendo la oración. Porque al repetirla, se hace en nosotros un continuum, un permanente flujo de oración que nos alerta de su interrupción cuando aparece un pensamiento. Al principio mucha gente que empieza la oración de Jesús, yo mismo cuando me inicié, nos espanta, nos parece que se empeora el flujo de pensamientos. Y lo que sucede en realidad es que nos hacemos más conscientes de esos pensamientos. No es que empeoren. Así que el quitarle velocidad a nuestros movimientos como ejercicio en alguna ocasión, el repetir la oración de Jesús o la ejaculatoria que nosotros tengamos de preferencia, nos ayuda enormemente a acrecentar la atención. Y un tercer factor que no es fácil de llevar a la práctica en la vida cotidiana, pero que es muy útil, es la evaluación diaria. No me refiero particularmente al examen de conciencia, que por supuesto es muy útil, sino a una parte de ese examen o a un breve examen evaluativo de lo que hemos hecho durante el día. Tampoco nada exhaustivo, no nos es posible hoy en día. Pero quizás al irnos a la habitación, antes de la oración final de la noche, sentarnos un momento y revisar cómo ha ido la atención, cómo ha sido la vigilancia durante el día. Y con apenas algo de intuición vamos a detectar distintos momentos en el día donde hemos estado particularmente atentos y donde se nos ha escapado totalmente la atención, habiéndonos identificado completamente con lo que ocurría. Y esto no para juzgarnos ni para someternos a juicio, sino porque al otro día, sin querer,
vamos a estar más atentos, porque la mente recuerda que a la noche evalúa. Es como un pequeño truco allí. Y cada día me acostumbro más a atender a mi atención, porque a la noche evalúo. Incluso cuando conocí a quien considero mi padre espiritual, él me hacía escribir esto cada día, ¿no? Pero estábamos en unas condiciones de soledad que lo permitían y demás. Lo que se llamaban los registros diarios. Yo diariamente tenía que hacer como una anotación respecto del estado de mi atención, de mi oración, de mis sentimientos, etc. Era algo exhaustivo que en su momento podemos compartir, pero que es más bien para situaciones de retiro, no de vida cotidiana. Bueno, y también otro tema que aborda Casiano respecto del discernimiento, en este discurso sobre el discernimiento, es el tema del consejo, la necesidad de guía espiritual, de consejo de los sabios, de los ancianos, que en esa época, claro, abundaban, ¿no? Y que hoy, ante su ausencia, podemos compensar mediante contacto entre hermanos. El frecuente contacto entre hermanos nos permite una guía mutua, un compartir nuestras carencias, nuestras dificultades en el camino del cristiano, ¿no? Él dice que el consejo es muy necesario. Entonces dice, entonces el padre Moisés replicó, el verdadero discernimiento proviene de una humildad verdadera. Cuando manifestamos a los padres no solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos, y cuando no damos fe a ningún pensamiento propio, sino siguiendo en todo las palabras de los ancianos, creyendo que es cierto y bueno lo que ellos consideran como tal. Desechar, no seguir la opinión de los pensamientos propios o de nuestro parecer, sin acudir a consejo, sin tener una guía, sin cotejar lo que nos parece. El abad Moisés les va contando a Casiano y a Germán varias anécdotas que ustedes tienen en los audios y tendrán en el texto, de monjes que caen, que sufren agudas caídas en su vida espiritual, caen en el pecado, distintos tipos de pecado, a razón de su falta de discernimiento y sobre todo por no oír el consejo de sus pares o de su maestro espiritual, por quedarse con su propio parecer. Esto es muy complicado porque resulta que nuestra propia opinión nos hace sentir por lo general afirmados, más sólidos. Nos suele gustar más nuestra propia opinión. Y resulta que esto es el engaño, esto es lo que nos lleva a las caídas. No advertimos que estamos yendo hacia un lugar equivocado. Hay un ejemplo en Filocalía, en este discurso, donde por ejemplo cuentan que un asceta tremendo que vivió 50 años en una celda, que era un virtuoso, llegó a engañarse de tal manera que no acudió a la Pascua, a la celebración de la Pascua, para no ser tentado de comer legumbres y otras cosas que los hermanos, en la Pascua comían. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, con tal de mantener su ascesis alimentaria, que se le había transformado seguramente ya con el orgullo en una especie de vestidura, de imagen de sí mismo, permaneció en soledad y no acudió ni siquiera a la Pascua,
a la misa y a la celebración con los demás monjes. Y finalmente descubrieron que se había arrojado a un pozo, hiriéndose gravemente, seducido por alguna fantasía demoníaca. Pero Moisés utiliza este ejemplo para demostrar cómo la ausencia de consejo, el no querer compartir, consultar, el quedarse solo, en suma, es pasto para el demonio, es pasto para los logismoi, como llaman los filocálicos a los pensamientos viciosos, a esos espíritus que andan por el aire, según las palabras de estos monjes, y que invaden nuestra mente. Entonces, en síntesis, tenemos que el cristiano, el monje, busca el reino de los cielos, que para alcanzarlo ya en esta tierra o en la vida futura es necesario la pureza del corazón, que no se alcanza la pureza del corazón sin amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y que no vale nada ningún tipo de ascética, ni ayuno, ni limosna, ni purificación, si no tenemos amor, como dice San Pablo. Y este amor no se mide en el sentimiento solamente, hermanos, se mide en la conducta. Y ahí es donde se nos arman los líos, porque la mente justifica de innumerables maneras nuestra falta de amor. ¿Cómo voy a querer a tal si es un imbécil? Por usar una palabra no del todo suave. La mente justifica nuestro desamor, nuestro desamor. Y ahí tenemos la obra del maligno, la obra del egoísmo. Por eso volvíamos sobre el tema de la atención y decíamos que había que generar un espacio para no reaccionar como la mente y el cuerpo nos inducen continuamente a reaccionar de un modo reflejo. No quiero extenderme más, pero aunque suene duro, ustedes conocerán el ejemplo de Pavlov, un científico que fue el primero que determinó este asunto de los reflejos. Él hacía unos experimentos con ratones o con ratas en el laboratorio y descubrió cómo se podía generar reflejos condicionados. Él, cada vez que les daba de comer a estos animalitos, les hacía sonar un timbre. De tal manera que luego de un tiempo, él hacía sonar el timbre y salían a buscar la comida. Eso se llamó, si no me equivoco, reflejo condicionado. Él les generó un reflejo a estos animales, un reflejo que no tenían naturalmente. Lamentablemente nos pasa mucho esto que experimentó Pavlov. Estamos condicionados a reaccionar de cierto modo por la cultura, por la sociedad, por la educación. Y para ser breve diría que nuestro principal reflejo condicionado es el orgullo, la importancia personal, nuestro egoísmo que está hasta los huesos. Inmediatamente suena el timbre de que se nos está atacando ese orgullo, esa importancia, ese egoísmo, reaccionamos con ira, el opuesto del amor, y nos alejamos de la pureza del corazón. Tanto para hablar sobre estos temas, de a poquito tendremos entre todos, ojalá la oportunidad de hacerlo, pero bueno, hay que hablar menos, hay que hablar poco porque si no se pierde la atención, la propia y la ajena. Hay que ir a lo central. Creo que, aunque podría profundizarse mucho más, en estas clases hemos abordado con cierta intensidad a Casiano y hemos tratado de adaptarlo un poco a nuestra época. Y si fuera del gusto de ustedes, les agradecería se tomaran el tiempo de escribirnos 5 renglones
los que quieran, 10, los que quieran, pero aunque sea 5 rengloncitos, por correo o por el medio que quieran, quizá mejor en los comentarios de esta misma página para que el resto de los hermanos lo lean. Alguna síntesis personal que ustedes puedan hacer sobre Casiano o sobre este inicio de Filocalía. Vamos a abordar ahora en marzo a 3 monjes. Vamos a empezar con Antonio el Grande, llamado así no en vano. Fue todo un fundador y un precursor de la vida eremítica. Entonces les agradecería mucho esa síntesis, si pueden hacerla. Porque también necesitamos feedback, es decir, saber cómo les va para poder nosotros mejorar también nuestra tarea. Y también les vamos a poner una breve encuesta en la página que es anónima, la pueden responder con toda tranquilidad. Bueno, hermanos, hemos abierto ahí los videos del peregrino ruso para todos los lectores, que era un reclamo que nos hacían, que bueno, no hay por qué no hacerlo. Y el lunes vamos a contar con la ayuda de hermana Carol, que nos va a hacer breves audios sobre el tema de la Cuaresma. También habrá algún video y alguna clase va a dar, para matizar un poco, ¿no? Y que no sea siempre la misma voz y la misma persona. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos en esta Cuaresma, en esta preparación hacia la Pascua, a morir a nosotros mismos, a morir al ego, para renacer con Cristo. Un saludo fraterno para todos.